Que Dios les bendiga a todos. Es una bendición poder compartir de nuevo este tiempo de estudio bíblico. Bienvenidos. Durante esta semana y las siguientes vamos a estar estudiando las oraciones de algunos grandes siervos de Dios que nos dejaron como ejemplo. Recordemos, hermanos, que la Escritura tiene las biografías de estos grandes hombres, algunas para que nosotros imitemos sus buenas acciones y obviamente también para que evitemos hacer aquellas cosas que ellos hicieron de manera equivocada. Así que vamos a estudiar justamente en esta ocasión la oración de uno de los grandes hombres de Dios que la Escritura le llama el padre de la fe, que es Abraham. Y vamos a compartir justamente una oración de intercesión, una de las más hermosas oraciones de intercesión que están registradas en la Escritura. Así que el tema de esta noche es la intercesión de Abraham. Y justamente, hermanos, esa oración se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 18, del versículo 22 al versículo 33. Ahí está registrada justamente esta oración que vamos a compartir esta noche. Justamente vamos a leerlo ahora mismo. Génesis capítulo 18, versículos 22 en adelante dice lo siguiente: Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán ahí 30. Y respondió: no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Esta es la conversación que tuvo Abraham con Dios. Y cuando leemos justamente el pasaje y revisamos el contexto, nos vamos a dar cuenta que es una conversación que estaba teniendo Abraham cara a cara con Dios. Vamos a revisar todo el pasaje desde del capítulo 18, desde el versículo 1. Dice la Biblia que estaba Abraham fuera de su tienda, justamente en el calor del día. Estaba en esta ocasión asentado en el encinar de Mamre, y probablemente estaba en esos días, en esos meses calurosos, y justamente por estar dentro de la tienda era mucho más caliente que estar fuera. Entonces él estaba en el exterior de la tienda, y de pronto a lo lejos vio 3 hombres, 3 varones, dice la Biblia. Abraham inmediatamente corrió hacia ellos, los invitó a pasar a su casa, a su tienda, a que tomaran un poco de agua, a que comieran algo y se refrescaran un poco.
les invitó a pasar e inmediatamente Abraham corrió dentro de la tienda, habló con Sara y le dijo, quiero que prepares panes, que hornees panes recién hechos. Y corrió con el criado y le dijo, quiero que prepares ahora mismo un guisado para las personas que están pasando por mi casa y que yo los he invitado. Justamente, mis hermanos, esa hospitalidad de Abraham, Pablo la retrata mucho más adelante, muchos siglos más adelante, y dice que por haber sido hospitalario Abraham, incluso le dio cabida en su hogar a ángeles. Y justamente el llamado que Pablo nos hace en las epístolas es a eso, a ser hospitalarios, a ser generosos con aquellos que tienen necesidad. Pero volvamos a la historia. Cuando ya habían preparado la comida, Abraham trajo algo de agua para lavar los pies de los 3 varones que le estaban visitando, trajo algo de tomar, trajo comida, trajo los panes recién horneados y comieron. Después que hubieron comido, le dijeron, ¿dónde está Sara? Abraham responde, Sara está dentro de la tienda, y le dice, dentro de 1 año, según el ciclo de la vida, es decir, dentro de 9 meses, Sara va a dar a luz un hijo. Obviamente, mis hermanos, para Abraham no era una sorpresa porque Dios ya le había prometido muchos años antes que iba a tener un hijo. Sin embargo, lo peculiar de la afirmación es que Abraham para esta fecha tenía 99 años y Sara obviamente tenía 89. Sara era 10 años menor que Abraham. Y obviamente Sara no se asustó, sin embargo, le surgió la incredulidad de decir, no, pero a esta edad yo ya no puedo dar a luz hijos. Y uno de los 3 varones le dice por qué Sara ha dudado, por qué Sara se ha reído. ¿Acaso hay alguna cosa que Dios no pueda hacer? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y Sara tuvo miedo en ese momento y dice, no, yo no me he reído. Sin embargo, este personaje, que ya lo vamos a ver más adelante quién realmente es, le dice, sí, te has reído. Después que hubieron comido, departieron un rato, conversaron un rato, los 3 varones se encaminaron en dirección hacia el este, hacia la dirección de las ciudades de la llanura del Jordán y del Mar Muerto. Había acá un valle que se llamaba el Valle de Sidim. Allí habían asentadas varias ciudades y estaban entre ellas Sodoma, Gomorra, Zoar y algunas otras ciudades que se mencionan en la Escritura. Ellos se dirigieron en esa dirección, Abraham los acompañó un rato por el camino y mientras iban en el trayecto, 2 de estos personajes se separaron y continuaron en dirección hacia Sodoma. Uno de ellos se quedó con Abraham. Y es justamente aquí donde comienza la conversación que nosotros leíamos al principio. Dice la Escritura en el versículo 22 de Génesis 18, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Esto es muy interesante, porque ese tercer personaje no era un ser humano, incluso era un ser celestial, no era un ser celestial, un ángel como nosotros normalmente lo decimos, era un ser celestial muy, muy especial. Y lo dice acá la Biblia, que era Jehová. Pero ¿cómo es esto? Teológicamente existe una palabra para designar esta aparición o estas apariciones, y se le llama teofanía. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. De hecho, una teofanía es la aparición de Dios en forma física, en forma humana. Y nosotros recordamos cuando leemos la Escritura en los primeros capítulos, nos damos cuenta que Adán tenía encuentros físicamente con Dios.
La Biblia relata que antes de la caída, Dios hablaba directamente con nuestro primer padre, Adán. Después de la caída, justamente, Adán y Eva lo que hacen es esconderse. Y la Biblia relata esto de una manera tan magnífica y tan hermosa. Dice que Dios se paseaba por la tarde y le hablaba a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Es decir, Dios estaba físicamente en el huerto para encontrarse con Adán. Esto, de nuevo digo, se le llama teofanía. Después de la caída, la Biblia menciona y da algunos rasgos del aparecimiento de Dios o Jehová ante la presencia de algunos de los personajes. Y uno de los casos muy hermosos es específicamente donde se le aparece a Abraham. Incluso el capítulo 17 habla que Dios también se le apareció físicamente, que tenía contacto directo, tenía un encuentro como dos amigos. Más adelante también la Biblia registra algunas apariciones o algunos eventos donde el ángel, se le llama el ángel de Jehová, se le apareció a algunos personajes. Por ejemplo, recordamos a Josué, justamente cuando van a emprender la conquista de la tierra, se le aparece un personaje que le dice que es el ángel de Jehová. Y justamente, mis hermanos, hay razones teológicas para pensar y para asegurar que este personaje que se aparecía como Jehová o como el ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación en la bienaventurada María. Así que justamente era el accionar de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y en este momento, en el pasaje que nosotros leímos ahora, vino a visitar a Abraham como un amigo visita a otro amigo. Y vean, hermanos, esto es maravilloso. Nosotros podíamos pensar, pero wow, qué privilegio tenían estos hombres que Dios se les presentara físicamente. Y aquí viene la primera aplicación para nosotros. Esas teofanías eran eventos esporádicos, eran eventos que aparecían una o dos veces en la vida de estos personajes. Sin embargo, mis hermanos, nosotros tenemos un hermoso privilegio, y es que podemos llegar al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial en cualquier momento. Dice la Escritura en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El escritor de la carta a los Hebreos nos insta a que nosotros en todo momento, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia, nosotros podemos tener acceso directo al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Porque vamos a través de Jesucristo, vamos por los méritos de Cristo, nos acercamos hasta el trono de la gracia. Y esto es tan hermoso porque podemos acercarnos como un amigo se acerca a otro amigo. Este es uno de los privilegios tan hermosos que nosotros tenemos cuando nos acercamos a Dios. Y no digo que le faltamos el respeto a Dios cuando nos acercamos como un amigo, es que Él, ya lo hemos estudiado en lecciones anteriores, a Él le encanta estar con nosotros, a Él le encanta cuando nosotros nos comunicamos con Él. Y este es un privilegio, este es algo tan hermoso que nosotros podemos disfrutar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana, como digo, bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento y en cualquier lugar. Así que, mis hermanos, hay un himno muy hermoso que los solemos cantar en nuestras iglesias y que lo hemos cantado por generaciones, que dice, quiero estar cerca de ti, junto a ti, Señor, quiero vivir, quiero estar cerca de ti, junto a ti, Señor, junto a ti. Que esa sea siempre nuestra oración, que esa sea siempre un estilo de vida en nuestra conducta, que sea
una forma de vivir, que estemos siempre cerca de nuestro Señor, que podamos acercarnos al trono de la gracia, que podamos acercarnos a Él en el nombre de Jesús, en todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga para hacer esto una disciplina constante y permanente en nuestra vida. Volvamos a la historia, hermanos. De hecho, la Biblia habla que Abraham y Dios habían tenido ya antes muchos encuentros. De hecho, incluyendo este pasaje, esta conversación, la Biblia habla de 7 episodios más donde Abraham había tenido comunicación directa con Dios. Y, por ejemplo, 3 de ellas dice que en 3 ocasiones Dios le habló. La primera ocasión en que Dios le habló a Abraham fue en su llamamiento. La Biblia dice que eso está registrado, mis hermanos, en Génesis 12:1. Y en Hechos, capítulo 7, versículo 2, se amplía. Hechos 7 relata, mis hermanos, el juicio de Esteban, y que fue uno de los diáconos elegidos en la iglesia de Jerusalén. Y justamente cuando están enjuiciando a Esteban, él hace un registro de toda la historia del pueblo de Israel. Y Esteban amplía este tema y dice justamente que cuando Abraham estaba en Ur, Dios le habló y lo llamó y le dijo: quiero que dejes tu tierra, que dejes a tu familia y te encamines hacia una tierra que yo te voy a mostrar. Todavía no la has visto, pero yo te voy a mostrar. Esa es la primera vez que se registra que Dios le habló a Abraham. La segunda vez que se registra que Dios le habló fue justamente algunos años después. Abraham ya estaba en la tierra prometida, ya conocía Canaán, y justamente sus ganados y los de su sobrino Lot se habían multiplicado tanto que ya no había espacio para los dos, y Abraham y Lot, su sobrino, deciden separarse. Lot se encamina hacia la llanura del Jordán, que era tierra propicia, era tierra fértil y adecuada para el pastoreo, y Abraham se quedó en el centro del país. Es en este momento cuando Dios le dice: sube a la cumbre más alta. Le habla nuevamente Dios: sube a la cumbre más alta y mira al este, al oeste, al norte y al sur, que esa tierra que tú ves ahora es la que voy a heredar a tu descendencia. Esa es la segunda vez que se registra que Dios le habló a Abraham. La tercera vez, mis hermanos, es cuando estaba ya muchos años después. Dios había cumplido la promesa de darle un hijo, y probablemente Isaac, su hijo, ya tenía alrededor de unos 12 años, y Dios le dice a Abraham que le entregue su hijo en sacrificio. La Biblia registra que Dios le habló y le dio esa orden. Pero también hay otras ocasiones en que hubo comunicación entre Dios y Abraham. Se registra una cuarta ocasión. Esta vez Dios se le apareció en visión. Está registrado en Génesis 15:1. Aquí es la primera vez que Dios le promete un hijo a Abraham ya directamente, porque le promete descendencia justamente cuando lo llama, pero aquí ya le promete de forma directa. Estaba Abraham en su tienda esa noche y Dios se le aparece en visión y le dice a Abraham: tu galardón va a ser sobremanera grande. Le dice: yo soy tu escudo, yo soy tu guardador. No temas de los que te rodean, porque yo te protejo. Tu galardón, tu premio va a ser sobremanera grande. Y le responde a Abraham y le dice: Señor, pero yo ni siquiera tengo hijo, yo ni siquiera tengo descendencia. Y Dios le dice a Abraham: sal de tu tienda. Ahora imaginemos esto, hermanos. Nosotros normalmente en nuestras ciudades vemos
Si vemos hacia arriba, si vemos las estrellas, vemos realmente pocas estrellas porque la luz de la ciudad no nos permite ver al cielo estrellado en todo su esplendor. Ahora imagínense, Abraham salió de su tienda, estaba totalmente a oscuras. En la plena oscuridad de la noche, él mira hacia arriba y al ver ese magnífico cielo estrellado, Dios le dice: Abraham, cuente esas estrellas si las puedes contar, porque así será tu descendencia. Y es ahí donde le dice: Sara te va a dar a luz un hijo. La quinta vez que se registra que Dios habló o se comunicó con Abraham fue precisamente aquí. Se menciona que se le apareció físicamente. Aquí justamente es cuando Abraham recién llega a Canaán, cuando viene de Harán y recién llega a Canaán, dice que Dios se le apareció en el primer asentamiento, en el primer lugar donde Abraham acampó. Y justamente ahí dice que Dios se le apareció. Eso está registrado en Génesis capítulo 12, versículo 7. La sexta vez que Dios se le apareció, y esta vez también físicamente, está registrado en Génesis capítulo 17, y es cuando Dios le da a Abraham instrucciones para circuncidarse a sí mismo y circuncidar a toda la familia y hacer de este acto la señal del pacto entre Dios y Abraham. Y la séptima vez que se registra que hubo una comunicación directa entre Dios y Abraham fue justamente el pasaje que leímos en el capítulo 18, en donde Dios le comunica dos cosas. En primer lugar, le comunica que Sara dentro de 9 meses va a tener un hijo, y en segundo lugar le comunica la destrucción de Sodoma y Gomorra. Eso significa, mis hermanos, hay 7 ocasiones, 7 registros. Eso no significa que fueron las únicas comunicaciones que Dios tuvo con Abraham, pero son las que están registradas. Y de nuevo lo explico. 3 de ellas dice que Dios le habló. Una de ellas dice que Dios se le apareció en visión. Y 3 más se menciona que Dios físicamente se le reveló, se le apareció a Abraham. Esto, mis hermanos, significa que Abraham tenía una profunda comunión con Dios. Tenía una profunda intimidad con Dios. Y ya lo vamos a ver más adelante cómo es que Abraham desarrolló esta intimidad con Dios. Hay 2 ocasiones en que se registra que fue Abraham el que tomó la iniciativa para hablar con Dios. La primera ocasión que se registra es justamente esta que leímos acá, en donde Abraham lo que hace básicamente es negociar con Dios la no destrucción de las ciudades de la llanura. Y la segunda ocasión que se menciona que Abraham hace también una oración, que en este caso también es de intercesión, es muchos años después, cuando ora por Abimelech y las mujeres de su casa. Este evento es muy interesante porque Abraham tenía mucho miedo que a causa de la belleza de Sara, su esposa, le mataran a él para preservarle la vida a Sara y tomarla como esposa. Ya le había sucedido la primera vez cuando descendió a Egipto y le vuelve a suceder ahora cuando visita al rey Abimelech. Resulta que para evitar eso, Abraham le mentía, decía una mentira o una verdad a medias, que al final siempre es una mentira. Y decía que Sara era su hermana, no era su esposa. Y a causa de eso, en la primera ocasión el faraón tomó a Sara y la llevó a su harén, y en la segunda ocasión Abimelech también tomó a Sara y la llevó a su palacio. Y a causa de esto, la familia de Abimelech había llegado la plaga de esterilidad. Y en esta ocasión se menciona que Abraham oró por esta familia. Y al orar por esta familia, la matriz fue abierta. Aquí también nosotros podemos entender varias lecciones, mis hermanos, y es que nosotros también, si hay esterilidad física
en las mujeres de nuestra familia o en las mujeres de nuestra casa, de nuestra iglesia, nosotros podemos orar e interceder por ellas y Dios abrirá matriz, Dios abrirá esas trompas de falopio que están selladas, las va a abrir para dar fertilidad a las mujeres que están deseando un hijo. Amén, que así sea. Volvamos entonces, mis hermanos, a la oración. Esta oración tiene varios elementos. Y el primer elemento importante lo encontramos en el versículo 23 y siguientes. Dice el versículo 23: y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Vamos a imaginarnos, mis hermanos, Dios, o Jehová, o el ángel de Jehová, o Jesucristo preencarnado está frente a Abraham. Y le dice a Abraham: el pecado de estas ciudades de la llanura ha llegado al colmo. Se han depravado tanto que las vamos a destruir. Yo simplemente quería hacerte saber. Y aquí comienza Abraham a interceder. Él estaba pensando en su familia. Lot estaba justamente viviendo a las puertas de Sodoma. Y él estaba pensando justamente en Lot, pero no solamente en él. Abraham se imaginaba que junto con Lot también su familia era fiel a Dios. Y no solo su familia sanguínea, sino también su familia política. Eran agradables a los ojos de Dios. Y por eso Abraham comienza una negociación. Y parte del hecho tan interesante es que Abraham tenía una profunda misericordia, un profundo conocimiento de la misericordia de Dios. Esa es la forma correcta de decirlo. Abraham tenía una profunda certeza que Dios es misericordioso. Y por eso le dice, en el versículo 23 del capítulo 18, y se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? También en esa pregunta hay una implicación, que Abraham conocía el carácter de Dios y sabía que Dios es un Dios justo. Y de hecho, Abraham sabía que Dios hace una diferencia entre el justo y el impío. Y es a partir de ahí que Abraham comienza a negociar con Dios y le dice: a lo mejor hay 50 justos. ¿Tú destruirías la ciudad incluyendo esos 50 justos? Y Dios le dice: no, no la voy a destruir por amor a esos 50. Y viene el segundo punto importante. En el versículo 25 dice lo siguiente: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Aquí Abraham nuevamente, conociendo a Dios, apela a uno de los atributos de Dios y le dice, uno de los atributos del carácter de Dios, le dice: tú eres un Dios justo, tú solo haces lo bueno, tú solo haces la justicia, por lo tanto, tú obrarás bien en Sodoma y en todas las ciudades de la llanura. Así que, mis hermanos, Abraham comienza a partir de ahí una negociación y le dice: ok, Señor, a lo mejor quizás no hay 50. ¿Qué tal si hubieran 45 únicamente? Y Dios le responde: no la voy a destruir por amor a esos 45. De nuevo, Abraham le dice: ok, Señor, y si yo me he equivocado y a lo mejor no hay 45, sino que quizás solo 40. Y Dios le responde: no lo voy a destruir por amor a esos 40. Señor, ya me gustó hablar, ya me entusiasmé a hablar, ya tomé valor de hacerte esta solicitud.
déjame hablar una vez más, tal vez solo hay 30. Y Dios le dice, no, si hay 30, no la voy a destruir. Y le dice, Señor, no se enoje mi Señor, de verdad no se enoje. Abraham, obviamente, mis hermanos, sabía, después de haber estado comiendo, después de haber estado departiendo con los 3 personajes y haber caminado un rato con ellos, sabía que estaba hablando con Dios directamente. Y con todo respeto, él se dirige a Dios. Y hay una expresión, es muy interesante. En el versículo 27, Abraham le dice, y Abraham replicó y le dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Abraham reconocía ante quién estaba y también conocía quién era él. Y esto, mis hermanos, es una lección también importante para nosotros. Yo decía hace un momento que nosotros debemos acercarnos a Dios con toda confianza, como un amigo se acerca a otro amigo. Pero nosotros debemos reconocer que estamos ante el Creador del universo y que nosotros somos criaturas, que necesitamos de Él. No llegar con arrogancia ante nuestro Dios, sino con humildad, reconociendo quiénes somos y reconociendo que los necesitados somos nosotros. Pero cuando digo que nos acerquemos como un amigo a otro, lo que quiero decir es que nos acerquemos con plena confianza, con plena certidumbre de que el Señor nos escucha. Él nos presta atención y Él nos responde de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a sus propósitos. Así que Abraham conocía ante quién estaba hablando y sabía quién era él. Y sigue negociando y le dice, Señor, a lo mejor no hay solo 20, a lo mejor solo 10. Y le dice el Señor, si hubiera 10 en ese lugar, yo no voy a destruir la ciudad. Y mis hermanos, esta oración de intercesión de Abraham nos enseña varias lecciones, varias cosas. La primera de ellas es que nosotros somos llamados a interceder, y Pablo, ya lo veíamos en algunas lecciones anteriores, Pablo dice que nosotros somos llamados a interceder por todos los hombres, por todos, por las autoridades espirituales, por las autoridades civiles, por nuestra familia, por aún aquellas personas que no conocemos. Y aún Jesús nos enseñó que debemos interceder por las personas que nos hacen mal, porque de hecho nosotros como cristianos no podemos tener enemigos. Ellos pueden ser enemigos de nosotros, pero nosotros no de ellos. Eso es muy interesante, es una cosa muy diferente. Así que, mis hermanos, esa es la primera lección que aprendemos. La segunda lección es que nosotros debemos tener la certeza, podemos tener la confianza, porque eso es lo que nos enseña Abraham. Ya el decreto, ya el destino de las ciudades de la llanura estaba determinado. Dios estaba determinado a destruirlas. Pero Abraham abogó por esas ciudades creyendo que podía cambiar lo que ya estaba determinado, porque apeló a la misericordia de Dios, apeló a la gracia de Dios y apeló a la justicia de Dios. Y al reconocer eso, le dijo, Señor, tú puedes cambiar el veredicto que está sobre esas ciudades. Y definitivamente Dios estaba dispuesto a cambiarlo. Dios le dijo, si hubiera 10 justos, yo no la destruyo. De hecho, no había 10 justos y las ciudades fueron destruidas. Pero la pregunta es, y yo concluyo con esto, la pregunta es, ¿cómo llegó Abraham a desarrollar tal grado de intimidad con Dios? A tal punto que pudo interceder, negociando un veredicto que ya estaba determinado, negociando con Dios para que ese veredicto pudiera cambiarse. ¿Cómo es que Abraham llegó a desarrollar tal intimidad y tal confianza con Dios? Eso lo vemos, mis hermanos, en la próxima lección, en la próxima semana. No se la pierda, porque vamos a descubrir cómo es que Abraham llegó a desarrollar tal grado de intimidad con Dios. Que Dios les bendiga a todos en esta noche.